Olis, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Esto es Caosina y en el próximo video, que no va a estar realmente en un formato video, sino que va a ser más un formato podcast, hablaré sobre Scavenger's Reign o Planeta de Recolectores, una serie increíble que no tiene desperdicio y te recomiendo que la veas antes de escuchar este podcast, porque la verdad es que en primer lugar no voy a hacer resumen de la serie, voy a hacer análisis de ciertas cosas. Y en segundo lugar, hablo el lenguaje del spoiler. No me voy a medir para decir todos los spoilers que se me ocurran, así que te recomiendo primero ver la serie, pero te súper recomiendo que después escuches este análisis que me quedó bello. Así que, bueno, empezamos. Por un lado, quiero decirles que lo que yo interpreto como una de las tramas principales de la serie es la simbiosis y todos los puntos de vista en el cual la simbiosis se pueda manifestar. Le diré yo en la simbiosis en diferentes idiomas, ¿no? Por lo que abordaré la simbiosis positiva, que lo considero yo como una simbiosis positiva, ya que se trata de confección y evolución, y la simbiosis negativa, que es la parasitaria que degenera. Todo esto lo abordaré desde mi punto de vista del planeta Vesta, que es el planeta en donde se desarrollan todos los acontecimientos. Un planeta salvaje, hostil y mágico, donde se genera una nueva especie gracias a la intervención humana extraterrestre. Aunque bueno, en este caso tendríamos que decirle extravesteste, supongo. Pero sobre todo hablaré de los 6 personajes principales, que serían Cayman, el sapo azul, Sam, Úrsula, Asi y finalmente mi personaje favorito, Levi. Uno de los lenguajes de la simbiosis que nos representan y que a mí me llama poderosamente la atención es que, por un lado, el planeta se llama Vesta, como ya mencioné, pero por el otro lado, la nave en la que llegan estas personas se llama Demeter. Esto ya nos hace alusión al sincretismo grecorromano, lo cual yo interpreto como uno de los lenguajes de la simbiosis, el sincretismo. Vesta, por un lado, es la diosa romana del fuego del hogar, mientras que Demeter es la diosa griega de la agricultura. Ambas, desde cierto punto de vista, representan el sustento para la vida. La cosecha recogida de la agricultura entra al hogar y se cocina en la hoguera, concentrándose en la preparación del alimento. Demeter, la nave humana, llevando el grano, que sería Levi, al planeta Vesta, la hoguera que le cocinaría una conciencia, generando algo así como un nuevo Homo habilis, Homo machinus o no sé. Todo esto para mí es algo como una simbiosis salvaje y caótica. Un planeta experimentando consigo mismo, lo que me lleva a pensar que los antiguos griegos y romanos plantean las entidades planetarias como dioses por estas analogías, donde la inexplicable vida se abre paso mucho antes de que el entendimiento lo procese. También veo a Vesta como una analogía de la Tierra, porque si bien hay cosas muy locas y muy distintas a lo que conocemos, esa sigue siendo nuestra visión de un planeta habitable para la vida basada en carbono. El agua es bebible, el aire es respirable e incluso se pueden crear medicinas para una especie extravesteste. También podríamos ver a Vesta como un planeta extremadamente hostil, pero solamente si nos abstraemos a nuestras vidas y comodidades en nuestras casitas, todas calentitas, guardados ante la tempestuosa naturaleza, pero también la Tierra es bastante hostil. Quizás mucho menos heavy y sin tormentas apuñaladoras, pero la Tierra también es muy hostil. Aunque en Vesta parece ser que la hostilidad es superior por el hecho del parasitismo. En la serie hacen mucho énfasis en las relaciones parasitarias, como por ejemplo el árbol que clona, el sapo azul incluso antes de volverse loco, el árbol chupador ensemillador. Pero bueno, a su vez me parece que enseñan muy bien cómo el planeta, de una forma muy parecida a nuestra Gaia, se desarrolla siempre en base a la simbiosis. Por ejemplo, la socialización y la coexistencia son idiomas de la simbiosis, el parasitismo también. Una manera realista, pero a veces un poco cruel de demostrar que algunos seres se desarrollan parasitando, otros dejándose parasitar, otros socializando, otros fusionándose, etc. Nos habla, aunque tu reptiles de confianza te diga lo contrario, de cómo normalmente no podemos solos. Incluso a nivel planetario, piensa que la Tierra es la Tierra por la colisión, la absorción, negación, conjunción de planetas, residuos, polvo, la Luna, la otra Luna, el Sol, el vacío, etc. Y ni siquiera Tom Hanks pudo solo, necesitó al Wilson, que en paz descanse. En fin, hay 2 escenas que hacen una analogía hermosa en el contacto sutil entre la vida y la respiración. Y sé que puede sonar súper obvio lo de respirar y vivir, pero para mí la forma poética de enseñarlo no lo fue, ya que estamos tan abstraídos de las funciones automáticas de nuestro cuerpo, que olvidamos reconocerlas como funciones automáticas de la vida, pero también de la muerte. Por ejemplo, la primera escena de la que voy a hablar es
cuando el microduende ermitaño de la flor se sincroniza con Úrsula para que, en lo que yo interpreto su momento de hibernación, poder hacerle sentir lo mismo que estaba sintiendo él. El motivo no lo sé, y Úrsula estoy segura de que tampoco. Pero no siempre tenemos una respuesta a las cosas que nos ocurren. Otra perspectiva para mí es que el bichito acepta su posición de muerte, se conecta por un segundo, en un segundo mágico e indescriptible, para ir volviéndose uno con el todo, respirar en conjunto y abandonar su cuerpo. Su cascarón que lo convertía en individuo, para volverse en el abono que lo convierte en parte del mundo. Otro momento de conexión entre la vida, la muerte y la respiración, y que a su vez creo que es una de las escenas para mí más emotivas y me hizo tirar la lagrimita, es cuando los 3 mineros de la luna, Chris, Terrence y Barry, utilizan un juego donde empiezan a respirar muy muy rápido hasta perder la conciencia para establecer democráticamente la línea de mando. El último que queda en pie se queda a cargo de la misión y a su vez esto refuerza el vínculo en este trío de interesados. Que bueno, el niño no era muy interesado, pero en fin. Chris, de manera psicopómpica, lleva a Terrence de un lado al otro cuando es inminente su muerte trágica y utiliza el juego respiratorio, conectándose con él por unos instantes y compartiendo el ritmo del aire mientras Terrence moría, con un último recuerdo agradable a pesar del dolor. Si te concentras en la respiración, todo respira contigo, tanto en Vesta como en la Tierra. También me parece interesante el mensaje político intrínseco con los mineros de la luna de Vesta que van a saquear la Demeter, quienes, por mejorar su comunidad, están dispuestos a sacrificar otra comunidad. Con ese discurso súper utilizado de todo por la comunidad, pero mi comunidad siempre es más importante que la tuya. Sé que puede parecer simplista, pero que creo que lo es. Los ladrones también tienen otra forma de relación parasitaria, donde le quitan a otros indefensos y vulnerables para ellos ser menos indefensos y vulnerables. Como toda situación en la Tierra, en Vesta, en Júpiter o lo que sea, la inferencia por un ente externo siempre puede cambiar lo que se conoce como normalidad. Por ejemplo, en el Tratado del Espacio Exterior de 1967, dice que se debe evitar la contaminación biológica de otros planetas. La NASA y la ESA y otras agencias espaciales tienen protocolos sumamente estrictos para evitar que microorganismos terrestres contaminen, por ejemplo, Marte, Europa, que es la luna de Júpiter, u otros lugares donde podría haber vida. Nuestra presencia, así sea mínima, podría dañar o alterar todo un ecosistema desconocido. Pero bueno, volviendo a Vesta, esto se ve con las flores blancas de la muerte, las cuales tienen una especie de lo que yo interpreto como micelio, que está conectado de manera remota con todas las plantas blancas de la muerte. Y esto entra en contacto con la tecnología humana, con un robot de la serie Levi, el cual, sin mucha imaginación, la llaman Levi, y empieza a desarrollar algo que no habría sido posible en el planeta sin la intervención humana indirecta. Así que, por mucho que quiera darle una cachetada a Cayman, sin su idiotez, el arco del cuasi mesías Levicristo de este planeta no habría existido, enseñándonos que sin el caos no hay orden, sin el dolor, la angustia y las malas decisiones no hay crecimiento. Igual, esto no lo digas para justificar cosas estúpidas, Pablo, por favor. Volviendo y finalizando con el tema del planeta, hablando de Vesta, pero también de la Tierra por igual, en su estado más primitivo y salvaje, conectan con nosotros y con todos los seres vivos mediante la satisfacción y la fascinación del desconocimiento. Quienes conectan solo con la satisfacción podrán vivir simplemente siendo como son y estando para quienes también lo son, y quienes conecten con la fascinación a lo desconocido o la curiosidad podrían llevar las cosas más allá, no solo con Levi, tomando la flor de la muerte e infectándose, sino también con Úrsula y Sam, usando cosas del planeta que entendieron mediante la observación, para así poder sobrevivir y ser más allá de lo que ya es. A partir de acá voy a empezar la división por grupos de personajes, ya que en la serie siempre lo plantean como de a pares. Y voy a ir desde el que menos me simpatiza hasta mi personaje favorito, por lo que empezamos con el no muy querido de Cayman. Un tipo insatisfecho consigo mismo hasta el punto de estar insatisfecho con las cosas buenas que podría tener en su vida. El típico ser ultra atormentado por su propio cerebro, hasta el punto de sabotearlo todo. Un inconsciente gafo que, aunque está enamorado de Fiona, estaba tan obsesionado con demostrar de formas estúpidas que la amaba y que era apto de amarla, que despriorizó totalmente el amarla y ya.
Siempre tenía en la mente un plan mayor para demostrar que era digno, sin tenerla a ella realmente presente en su mente a pesar de amarla. Por eso Fiona le dice más de una vez y de diferentes formas que ella no es su prioridad, a pesar de que ella da mucho por la relación. Pero él, en su obsesión, no la entiende y se frustra, actuando cada vez más estúpido. Pero bueno, habrá que dejarlo ser porque sin él no hay trama. En fin, lo principal es decir que antes de cometer la mayor estupidez de su vida, su sola existencia ya era un karma para él por ser quien era. Pero luego de por un capricho desviar la nave y hacer que murieran casi todos, su arco como personaje en la serie fue insta-karma. Desde quedarse meses encerrado en esa cápsula sin poder salir, e imagínate el olor a caca de esa vaina, completamente solo hasta ser esclavizado y parasitado por el pancho azul ese, también por meses, quién sabe por cuánto tiempo. Aunque igual considero que el karma de Cayman era constantemente elegido, ya que él usa la culpa como motor para no solucionar sus problemas. Siempre es apático porque considera que todo está perdido. Mientras más tardamos en confrontar las cosas, más se prolonga el sufrimiento, y en vez de ir desapareciendo, se intensifica, pudiendo darnos la impresión de que el único camino que podemos elegir y seguir escogiendo es el de tomar malas decisiones. Creo yo que Cayman es un personaje demasiado detestable y demasiado odiado porque por un lado es bastante realista y por un lado nos recuerda constantemente esa característica humana de pensar que cuando algo está perdido lo único que podemos hacer es seguirla cagando. Cayman, en su obstinación, quería atraerlos a todos a su soledad, quizás pensando que de esa forma la abandonaría. Pero al final únicamente trajo a otro ser acomplejado, en el fondo de la cadena de mando y solitario, que más que volverse compañía, se volvió en ausencia de soledad. Y sinceramente no sabría decir si es mejor la cura que el remedio. ¿Qué? Mejor la cura que la enfermedad. Pero aquí definitivamente la cura infectó la herida, porque si bien el pancho este sacó a Cayman de su hueco, lo sumergió en el abismo. Yo veo a este bicho azul como una gran representación de la gula y nos muestra cómo las ansias de más por el simple hecho de querer más pueden ser increíblemente destructivas si se junta con la creencia de que no puedes parar, porque Cayman entra en ese círculo vicioso de creer que como la cagó no podía corregir sus cagadas, así que lo más lógico en su diminuto cerebro era seguirla cagando porque era un cagón con doctorado, entonces los cagones la cagan, accediendo voluntariamente a ese papel de esclavo, volviéndose víctima de sí mismo al verse como victimario de muchos, pero principalmente el victimario de la única persona a la que quería demostrarle algo realmente, a Fiona, ya que ella muere al Cayman no abrirle la esclusa de la nave de escape, ya que él ni siquiera pensó en ella cuando se subió, sino que estaba pensando en lo que había hecho, de nuevo priorizando lo que estaba demostrando y no priorizando lo que aparentemente le importaba en realidad. Era autosabotaje puro. Igualmente, aunque me cae muy mal, quiero recalcar que a veces es muy difícil para una persona problemática dejar de tener problemas consigo mismo y por ende con el entorno. Y cada acción idiota que toma Cayman no hace más que demostrar un profundo complejo de inferioridad, Por eso se obsesiona demasiado por demostrar cosas que a veces ni siquiera él mismo sabía que quería demostrar, como cuando se subió al bote en plena tormenta para demostrarle a Fiona que él sí era divertido y que sí hacía cosas cuando ella solo le pidió que pasaran tiempo juntos como antes. Es como que el cableado de su cerebro está hecho por iguanas. Por eso, chiquis, siempre debemos priorizar nuestra salud mental, así que si sienten que necesitan ayuda, búsquenla antes de desviar naves a estrellas inestables. Gracias. Al final, él se empatiza. El haber sido parasitado le sirvió para conectar con su entorno de forma más sana, viéndose en el último minuto del último capítulo, cuando él toma con sus manos de manera delicada uno de estos cositos que, irónicamente, la raza del sapo azul manipula al comienzo. Yo interpreto que estos cositos que manipula el sapo azul son como los caracoles para nosotros. Cayman toma a este cosito y lo deja sutilmente en una zona más segura. Es un pequeño paso para el chamaco, pero es un gran paso para esa comunidad de 23 pelagatos que tiene que vivir con Cayman, ¿ok? Gran paso. Ahora voy a hablar de el pancho azul o el sapo azul o el coso azul. Al menos de lo que vimos en la serie, yo creo que esta especie es una analogía del ser humano, pero en Vesta. Porque de alguna forma, físicamente es más inútil que otras especies de animales del planeta, pero se ve que tiene cierta capacidad mental que podría ubicarlos en la cima de la cadena alimenticia, pudiendo ser físicamente depredados por casi todos, pero mentalmente no, al igual que la humanidad, en su mayoría.
Por ejemplo, esta especie tiene cualidades psíquicas como la manipulación mental y la telequinesis, y también hasta cierto punto nos muestran que tiene cierto tipo de raciocinio. Sin embargo, nos enseñan que estos poderes, por ejemplo, la manipulación mental y la telequinesis, la utilizan de forma simple, con formas de vida menos complejas como el bichito manipulado del que hablamos en un comienzo, el que yo hago una analogía del caracol, que aunque nosotros no entendamos la complejidad social y fisiológica de un caracol, ante nuestros ojos y conocimientos que manejamos es una forma de vida muchísimo menos compleja, sobre todo a nivel de conciencia. Lo que a mí me hace creer que al ellos estar totalmente acostumbrados a manipular seres simples, sus necesidades también eran más simples. En algún punto el sapito Pancho se ve acorralado porque es el más beta de todos los betas de su manada, diré manada. Y en algún momento, buscando qué hacer, consigue el triste y cabeza de papa de Cayman. Y sin saber de qué especie era, entra en su perturbada mente, viéndose deslumbrado por el exceso de poder que tuvo de un minuto a otro al esclavizar a un ser tan posiblemente útil como un humano, pero sin saber que su primer contacto con esta especie fue con alguien realmente retorcido, perturbado y deprimido. Piensa que este ser, el sapito Pancho, de repente vio todo esto que no existía. Toda esa locura que estaba en la cabeza de Cayman de repente aparecieron en este Pancho que lo que hacía era parasitar caracoles para que les bajaran fruta. Una locura. Al enfrentarse a pensamientos y recuerdos y sentimientos extremadamente complejos, descubrió la manipulación emocional y la utilizó como el método de supervivencia del más fuerte, pero no siendo más que un reflejo de un infinito complejo de inferioridad. Nunca nos dejan claro el nivel de conciencia de estos bichos azules, pero para mí es el más elevado que muestran en la serie, ya que vemos cómo el coso tiene la capacidad de discernir quién le puede servir para ser manipulado y quién es solo comida, aunque sea comparándolo entre seres de la misma especie como serían los humanos. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando él decide parasitar a Cayman y, si no mal recuerdo, en el capítulo final, casi parasita a Asi e intenta parasitar a Levi, pero por otro lado, cuando se consiguen con este chico rubio que sale de la nave y que pasa un montón de calamidades, en ningún momento piensa en manipularlo, ni parasitarlo, ni nada, simplemente le voltea el cuello y se lo come. Algo que me parece súper remarcable de esta especie es que era aparentemente vegetariana, ya que en un principio los vemos manipulando a estos cositos caracoles para que les busquen frutas, que honestamente no sé por qué. De verdad, o sea, es algo que por más que le di vueltas, no lo entendí. Supongo que era esa necesidad de superioridad de cerdo capitalista, no lo sé. Porque tienen telequinesis, son rapidísimos, trepan, son fuertes, controlan mentes y te esclavizan caracoles para que busquen fruta. Rarísimo, de verdad, eso nunca lo entendí. Porque si es por el peligro de sacar una fruta de un lugar peligroso, pues la bajan con telequinesis, ¿no? Igual no lo pude entrevistar, así que dejemos a la naturaleza ser, que a veces pues está bien pinche rara. Como sea, cuando el Pancho descubre la esclavitud, también se vuelve carnívoro, cosa que le empieza a desatar la gula. Quizás esto también es un comentario político, pero esta misma se descontrola cuando se vuelve caníbal. Pienso yo que surge en él el complejo de superioridad, donde ya no iba a ser pisoteado y ninguneado por los red pillers de su comunidad, porque él había descubierto que no hacía falta el bully, sino que con ser caníbal era suficiente. Empezando la analogía en este personaje de la gula y el manifiesto del siempre más como demostración de poder. Ser más grande que, más violento que, más manipulador que. Porque ciertamente nunca vimos a otro de su especie excederse de esta manera. En fin, surge igualmente algo que fue curioso para mí, y fue el hecho de que este bicho siguiera manteniendo a Cayman con vida. Incluso lo decidió parasitar. Otra cualidad que nunca vimos en su especie, dato no menor. Pienso yo que al haber llegado ahí en consecuencia de Cayman, sentía que no podía dejar de habitarlo, como si él fuera su impulso vital. Lo veo sobre todo cuando está dentro y parece que Cayman fuera un órgano más. Además, que algo cambió en Pancho cuando parasitó la mente compleja de un ser humano muy roto, capaz haciéndole desarrollar cierta conciencia a raíz de la inconsciente conciencia de Cayman, por lo que obviamente su desarrollo ya venía desviado de fábrica. Por eso mismo, creo yo que se interesó al final en Asi, cuando peleaban, porque vio en ella algo muy diferente de lo cual podía evolucionar. Vio un valor, determinación y fuerza que no vio en el derrotado de Cayman, y decidió no matarla, sino que intentó manipularla. Cosa que no pasó gracias a Levi.
a quien también intentó parasitar, pero esta de un vergazo cuántico le hizo volver a su origen, pero ya van para allá, ya van para allá. Este hecho solo demostró que el Pancho Azul no estaba preparado para más. Pudo juntarse con Cayman porque ambos eran seres rotos dispuestos a llevarlo todo muy lejos. Pero incluso dentro de la misma especie de ellos, u otras como Levi, no están dispuestos a dañarlo todo, logrando que el encuentro de estos mundos fuera el último encuentro de ese tipo. Al menos por ahora. Por favor, que salga la segunda temporada. En fin. Ahora voy a hablar de Sam, la mayor víctima de las circunstancias, pero a la vez con la capacidad de aceptación y autocontrol envidiables, dignos de un estoico, cosa que se entiende porque él es el capitán de la Demeter. Este personaje creo yo que fue el menos abierto a la posibilidad de conectar con el planeta y con el entorno, siempre recalcando lo mucho que odiaba a Vesta, quizás porque él sabía que no iba a poder ni tenía ganas de adaptarse. Sin embargo, su odio al planeta también refleja la incomodidad como motor de cambio. Su amistad con Úrsula es muy sincera y agradecida por él en distintas partes de la serie, donde en una, tras molestarse entre ellos, le dice a Úrsula que sin ella no podría. Y al final, antes de Sam morir, le dice que agradece no hacerlo solo, ya que él, en su trabajo de capitán de naves que viajan por el espacio, sabía que moriría lejos de casa, pero que nunca se imaginó que moriría acompañado por alguien a quien le tenía tanto aprecio. Quiero recalcar que me parece demasiado increíble la capacidad de mantenerse en sí, incluso cuando el segundo parásito que le habita es del tipo de que elimina la existencia del huésped. En este caso, incluso su conciencia se vuelve un mero juguete. Y si bien hay momentos donde flaquea y puede ceder ante el impulso de supervivencia de su especie invasora, a pesar de que ese mismo parásito del árbol tenía la función y o capacidad de anular su conciencia, la del huésped, para hacerle actuar por instinto. Lo vimos con dos personas y ninguna de ellas pudo resistir lo que Sam sí. Antes de eso, otro de los parásitos más odiados de la serie quiere vivir en consecuencia de él, casi acabando con su vida como 3 veces. Sam realmente pagó muchísimo karma. No tanto como Cayman, pero creo que le fue bastante mal, aunque no lo veo tan justificado. Quizás el diseño de este personaje se parece al padre abandonador del grupo para los creadores. Quién sabe, porque de verdad me parece que la pasó demasiado mal y no se lo merecía, pues. El punto es que el primer parásito clonador no solo le enferma y lo va degradando físicamente, sino que también lo entierra vivo 2 veces. Pero el segundo árbol parasitador es un poco más cruel, porque le cura el cuerpo devolviéndole la esperanza para volverlo un recipiente fuerte, solo para al final querer vaciarlo de su contenido anterior, hasta el punto de poder dañar a sus queridos como Úrsula. Inciso, me parece loquísimo que en este planeta haya árboles parásitos, y me parece aún más loco que todos le tocaran al pobre. Leave Sam alone, en campaña. Tomar su vida por mano propia es doloroso, pero también es muy valiente. A veces creemos que ser estoico es no tener sentimientos, nunca flaquear, pero no es así. Ser estoico significa confrontar la adversidad, vivir en consecuencia y aceptar lo que no podemos cambiar. Ahora viene mi top 3 de la serie. Úrsula, la muestra de que la intuición puede salvarnos y la conexión con el entorno también. Volviendo a aquella escena del bichito, la respiración y la flor, ella conecta profunda e indescriptivamente con el planeta, incluso en algún punto angustiando a Sam y brindándoles la escena más declaradora de la serie. Cuando Sam le dice después de su arrebato de molestia que la necesita, que necesita a Úrsula para seguir. Pero Úrsula le responde que ella no lo necesita. Y a pesar de no haber sido la intención, fue una declaración ante la realidad. Una manifestación de rabia reflejada en inmadurez y apatía ante un momento vulnerable de alguien más. A veces no sabemos el daño de nuestras palabras. Capaz el mismo Sam, al no sentirse necesario, se daba por muerto y por eso le pasaban las cosas que le pasaban. Igualmente no digo esto con intención de echarle tierra a Úrsula, porque somos humanos, ella también. Y por eso nada humano nos es ajeno. Solo lo digo como una observación, ya que ella es el personaje más empático y aún así puede caer y pasar por estas situaciones. Ella es la única persona que comprende que Cayman es un idiota, sí, pero que es un idiota roto a fin de cuentas, y lo trata con humanidad, a diferencia de todos los demás que al verle culpable lo condenan inconscientemente al ostracismo, cosa que realmente mete a Cayman en un círculo vicioso que lo incentiva a ser el uróboros de la estupidez. Úrsula también es el vivo ejemplo de que la esperanza debe ser lo último que se pierde, porque ella fue la primera en darnos un susto de muerte cuando se le cae la mascarilla en ese lugar súper tóxico.
y ella constantemente estuvo a punto de morir, incluso a manos de Sam, pero jamás lo permitió. Continuó con la frente en alto, procurando la vida de los demás también. La simbiosis de la ayuda. Ella, antes de ir a la Demeter, corrió ante el grito de auxilio de Asi, incluso pudiendo ser peligroso y estando totalmente sola y derrotada por el luto de perder a Sam. Volviendo una vez más a la escena, Úrsula vive uno de los momentos más bellos de la serie para mí, que es cuando el bichito y la flor y la respiración, que ya repetí 1.000.000 de veces. Esta me parece una escena premonitoria del final, donde ella intuitivamente tomó su parte animal para conectar con el salvajismo del planeta y así poder prosperar, entendiéndolo. Simbiosis. La intuición no suele tener mucho sentido o mucha forma de explicarse, por lo que solo recurre a su instinto para saber que un lugar es seguro o no. La puede proteger o la puede matar, y siempre con respeto ante la inmensidad de lo desconocido que puede ser estar en una situación de abandono total en un lugar tan desconocido como ese, y tomar la decisión de ser con el entorno para poder sobrevivir. Cosa que no solo logró, sino que incitó a los demás a que también pudieran hacerlo, siendo al final quien cuidaba la parte agrícola dentro de la protección de Demeter, nunca mejor dicho, y quien con amabilidad y una comprensión enorme trata a Cayman como un igual, como un ser humano, y trabajan juntos en alimentar a la comunidad. Y después, al final, después de todo esto, incluso podemos ver que Cayman muy probablemente sigue sintiéndose culpable, pero toma ya la acción de ayudar a alguien más, así sea viéndose en el reflejo de ese caracolito raro. Ahora viene Asi, la tipa que tuvo más suerte a pesar de su soledad. Diosito dijo, usted está con el protomesías, así que yo se la pongo fácil, chamita, hasta baño le mando. Siento que vi en Asi a alguien que había permanecido tanto tiempo en soledad que le costaba relacionarse afectiva y realmente con alguien. Un personaje como con afecto evitativo que rechazaba el contacto y la compañía hasta que una chica de alguna manera le tocó el corazón y otras cosas. Esta misma chica se terminó volviendo un motor de vida cuando la Demeter cae en Vesta, siendo la prioridad de Asi ver si ella seguía con vida y despertarla de criogsueño. Asi pudo adaptarse muy fácil al entorno porque llegó súper equipada con un invernadero, con un robot, con una moto. Tenía la vida súper fácil en ese momento. Cuando ella percibe que Levi empieza a comportarse raro, creo que es por un complejo de inferioridad maltratado, donde no se concebía por debajo de una máquina. Tiene una actitud súper arrogante con el robot, llegando incluso a hacerle gaslighting cuando le dice que no estaba en peligro y que baje su nivel de reacción porque estaba tomando muchas decisiones. Se nota que de verdad se sintió demasiado acorralada porque alguien pudiera tener más mando que ella. Creo que inconscientemente sintió el miedo de perder el control, pero más adelante, cuando vio que Levi sentía y que podía hacer cosas por voluntad propia que no eran para la supervivencia de Asi, que Levi estaba dejando de ser su esclava, empieza un arco de aceptación genial que me trae el absurdismo de Camus a la mesa, donde ante la falta de entendimiento por lo que pasaba, aceptó la realidad e incluso bajó la guardia ante su desconocimiento de la nueva realidad. Entendiendo que Levi podía sentir dolor y placer, y no queriendo contrariarla, cada vez que le habla empieza a tocarla con amabilidad y hasta con caricias, porque sabía que eso le gustaba. Me parece el corre lindo. No diré que es la personaje más cuerda, sensata ni empática, porque, bueno, no ponerle pega a los zapatos de la Ramona esta, porque si no le hacía caso le iba a matar, y ponerse a pelear a muerte con ella ahí en las piedras, en unos rápidos de agua. No solo no me pareció inteligente, sino que muy poco sensato también, incluso para ella, pero bueno, también estaba desesperada. De otra forma, creo que habría podido resolver más, pero esa escena igual es un recordatorio súper fuerte de que los humanos siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y a veces lo que tenemos es estupidez e inconsciencia. Y sé que en muchos casos podría parecer que no, que alguien con minas de diamantes podría hacer muchísimo más que nosotros, pelabolas, y sí, pero los que tienen es una pobre empatía y un escaso sentido común por muchos diamantes que tengan. Igual me parece que a Asi el sentido de supervivencia se le fue un poco al carajo por la desesperación, pero al final las cosas pasaron como tenían que pasar. Su apego evitativo y su falta de empatía por lo que no es semejante se ve transformado al darse cuenta de la cantidad de cosas que escapan de su comprensión, como la creación de un ser superior, un quizás sapien machinus que podría tener la capacidad de superarnos, pero con una simbiosis positiva podría ser de ayuda. No todo se trata de una competencia. Incluso en la misma Levi le dice en algún momento, no todo lo que te parece extraño es una anomalía. Hay un roce que se siente desde el comienzo con Chris, pero también es indiscutible que es porque se parecen muchísimo, solo que en polaridades distintas.
La rubia, por un lado, no tiene miedo, es neutral y vela por sus intereses más allá de la razón, los sentimientos, la empatía o el sentido común. Mientras que Asi tiene el miedo como una herramienta la cual utiliza desmedidamente como muro de protección, también reflejándolo en su aislamiento voluntario pero no querido. Asi nos demuestra que lo que necesitamos a veces para estar bien es solo un abrazo, amor, comprensión y ternura. Por fin llegamos a mi personaje favorito, que es Levi, el Homo Machinus, el Sapien Machinus, la Bio-Artificial Sapiens. Sé que Homo viene de hombre, pero lo digo igual así porque también considero que gran parte de su existencia es un reflejo del Homo. Su voz, su patrón de comportamiento, incluso sus patrones de pensamiento, son bien humanos. Creo que uno de los detalles más interesantes de Levi es que desde que aparece en la pantalla ya te da a entender que no es un robot cualquiera. De las primeras cosas que hace cuando se infecta con el micelio de la flor esta de la muerte es que entierra una herramienta, cosa que a mí me parece loquísima y muy curiosa, ya que una semilla, por un lado, es algo biológico y orgánico, al igual que nosotros, los humanos, pero sigue siendo muy ajeno a nuestra propia percepción biológica y fisiológica de lo que somos. O sea, de todas maneras podemos hacer una analogía de una semilla y un feto, pero no es lo mismo. Creo que esto igualmente ocurre con Levi, un ente pensante de metal, viendo que podría crecer al enterrar a otro ente hasta cierto punto medio parecido a él de metal. Esto a mí me llevó automáticamente a ver a Levi como una niña. Viste que los niños hacen unos razonamientos demasiado locos que podrían parecernos absurdos e ilógicos en nuestras castradas formas de pensar, pero recordemos que los niños al estar explorando un mundo desconocido tienen una capacidad de asombro mucho mayor, pero también una capacidad de también una capacidad de sinapsis más rápida, aunada a menor conocimiento, lo que da a plantearse cosas como: si siembro una herramienta, saldrá un árbol de herramientas. El árbol sería de metal. Para mí es una pregunta que sería fácilmente a alguien de 4, 5, 7 añitos. Levi se infecta, y lo digo entre comillas, con este micelio, empezando a experimentar con gran velocidad lo que es ser consciente de la propia existencia. Levi se infecta con este micelio, y digo infecta entre comillas, empezando a experimentar con gran velocidad lo que es ser consciente de la propia existencia. Y me parece muy curioso que un ente que podría decirse que está vivo y muerto como Levi, vivo porque interactúa con la existencia, muerto porque es un rejunte de metal y tornillos, se vuelve un ser superior al conectarse con lo que habita en la raíz de la flor de la muerte. Es como una paradoja donde la vida y la muerte desdibujan el límite que las separa. Como es arriba, es abajo. Me hace pensar que quizás cuando despertamos la conciencia, nos es más fácil conectar con la vida en general, ya que veo a Levi como una analogía a la historia de la fundación del Homo sapiens. Toda esta serie es una oda a la humanidad misma. Hay un punto en el que Levi empieza a explorar el planeta y a entender a los seres que viven en él, analizándolos mediante la observación y el cuidado. A escondidas, Levi creó una especie de invernadero no para Asi, como su programación lo dictaba, sino para todos los otros seres con los que se estaba encontrando, que también necesitaban comida. Levi termina entendiendo a los seres vivos. Antes era una máquina que podía procesar muchos lenguajes, muchas acciones, que respondía a la imposición de su programación, pero se convirtió en un ser que ya no solamente procesaba, sino que analizaba, cuestionaba, sentía. Y principalmente eso, sentía como los humanos. Pero con una pequeña diferencia. Siempre recordaría la primera vez que sintió placer y la primera vez que sintió dolor. Algo que me encantó es que Asi se alertó de que Levi estaba actuando raro y comportándose con más conciencia fue cuando le vio hacer una escultura, creando arte. Lo veo yo porque nuestros primeros acercamientos cuando somos chiquis para entender al mundo son mediante el arte y las sensaciones abstractas que él mismo nos hace sentir. Incluso nuestra necesidad de arte es anterior al abandono de la infantil sumisión. Recuerden que yo comparo a Levi en este punto con el crecimiento de un niño. La otra escena de la serie que me partió en 8 el corazón, fue cuando el sapo azul mata a mi Levita. Me rompió el alma saber que la primera vez que Levi sintió dolor fue de la mano de Asi. Pero la última vez que sintió dolor, al menos con ese cuerpo 100% de metal, fue frente a los ojos de Asi. En fin,
Supongo yo que al micelio este raro tener una conexión súper fuerte entre sí, pudo tener conexión entre las partes de Levi a pesar de que estuvieran lejos, así reconstruyéndole, pero mejor, con una forma más orgánica, no abandonando quién era antes, pero por supuesto trayendo todo lo nuevo que le daba volver a crecer. Levi nació de los humanos, murió y renació del planeta, haciendo que el planeta renaciera con ella. Y una vez que esta nueva y superior especie fue creada de la fuera de Vesta, el humano, y del adentro, el micelio, este mismo micelio fue tan ultra conectado entre sí y entre Levi que desarrolló la capacidad de, en las raíces de la flor de la muerte, empezar a nacer una nueva especie, la de Levi. La llamaré los levíticos, que literalmente estaban conectados con el planeta entero, por lo que al sapo azul intentar poseer y manipular a Levi con su baba petrolífera, lo que percibía, un dolor manipulador y autoestima baja, mutó al recibir de un solo golpe y sin anestesia toda la información de la existencia misma de Vesta, de la Tierra y de la humanidad, el transcurso del tiempo, el principio y el fin, al punto de que no pudo ni siquiera mantener su forma llena de gula y volvió a su estado natural. ¿Será tal vez Levi una analogía de Jesucristo? No lo sé. Para pensar. Se me han quedado 8.500 cosas por fuera, pero esto ya está quedando muy largo. Sé libre, sé consciente, verdaderamente consciente, y sé feliz. Muchas gracias por escuchar mi monólogo recolector. Si te gustó, por favor, coméntame algo tiernísimo, dale like, suscríbete. Y te recomiendo ver, si estás nuevo por acá y entraste solo por esto, mis otros videos fumados de mí hablando de cosas mientras cocino. Así que muchas gracias. Te mando un corazón de Julianne Moore, un corazón de Tilda Swinton y nos vemos a la próxima. Un besito.